Bienvenida, Nuria. Muy buenos días, Ciar. Bienvenida a Jaula Abierta. Gracias por aceptar mi invitación. Muchísimas gracias a ti. Es un súper placer estar aquí y ya veo que vamos a disfrutar. Sí, de hecho te he pedido que te pongas el micrófono un poquito más bajo porque ya sé que nos vamos a reír. Me han pedido algo muy difícil, que es que no me ría. No es verdad. O que no me ría fuerte, pero bueno, lo he puesto bastante abajo. Sí. Bueno, a mí me gusta empezar siempre la presentación, aparte de la presentación formal, contando cómo nos conocemos nosotras. En nuestro caso no sabría ubicar hace cuántos años en realidad, pero sí me llama la atención, o sea, yo contigo tengo la sensación como de que no podría no haberte conocido, como que ha sido una cosa de la vida que nos ha ido poniendo en los mismos lugares para que nos encontremos. Qué bonito, me encanta. O sea, yo recuerdo que conectamos por LinkedIn y no sé si fuiste tú o de qué manera me enteré de que había un curso de interpretación de sueños, además cerquita de donde yo vivía antes en Madrid. Fui y estabas tú. Te saludé, oye, yo sé que estamos conectadas por esta red y tal, y ahí nos pusimos cuerpo y cara, como el primer encuentro que recuerdo. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue que quedamos para cenar y yo había ido ese día a la biblioteca, había cogido un libro y tú me dijiste, ay, pues acabo de empezar este libro de Krishnamurti. Y era exactamente el mismo libro que había cogido yo ese día en la biblioteca, que fue como... ¿Vale? ¿No? Como, ¿qué está pasando? Está claro que al final las personas afines o que están en una misma línea de búsqueda o de sentir se terminan encontrando, ¿no? Y bueno, y aparte de esta historia nuestra personal, yo hoy te invito para que hablemos de tu parte profesional, que es tremendamente interesante, que es la comunicación no verbal. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es la comunicación no verbal? Bueno, pues la comunicación no verbal te voy a describir qué es para mí. Porque hay que desmontar muchos mitos, ¿no?, en la comunicación no verbal. Entonces, la comunicación no verbal para mí es una herramienta de autoconocimiento. Y como llevo ya muchos años utilizando esta herramienta, entre otras, pues ¿cómo funciona? Funciona como un escáner. Un escáner quiere decir que tú ves a una persona y de los pies a la cabeza estás viendo cómo se mueve, cuál es su postura, cómo mira, entonces estás viendo también su marca personal, cómo es. Debajo de todo esto, cuando tú vas tirando del hilo, hay un anhelo personal que permanece durante toda la vida. Y entonces cuando ves el anhelo de las personas, la motivación, lo que buscan, lo que necesitan, si es conseguir o si es pertenecer, viendo las cosas más básicas, pues desde ahí se despliegan muchas cualidades, virtudes, también áreas de mejora. Y para esto lo utilizo yo, ¿no? Para ver un cuadro, un escáner donde puedas a partir de ahí decir cómo puede crecer esta persona. Entonces lo llevo al tema de la comunicación y del liderazgo, pero entre medias hay un desarrollo personal. Entonces estaba pensando justamente, he vuelto a estar en CaixaForum en una 10 años o 13 años más tarde en otra conferencia de Marta Romo, y había otra persona que también dio su conferencia, y esta persona era muy buena en su trabajo, pero a la hora de hablar estaba un poco regañando al público. Entonces venía una regañina, otra, o sea, el tono estaba un poquito desde el enfado, desde la queja, desde no me entienden, y todo esto está generando una interferencia con el público. Luego lo comentas y a todo el mundo le rechina un poquito ese toque de por encima, ¿no? ¿No? Es como, esto no lo haces bien, esto no se entiende así. Entonces, si tuviéramos que trabajar con esta persona que es tan competente, que es tan buena en su trabajo y que en su conferencia dio información tan valiosa, lo que trabajaríamos sería su persona, porque es lo que está interfiriendo con el público. ¿Qué hay en su personalidad, ¿no? ¿De dónde viene esta queja o elevarse un poquito por encima? Y ahí es donde vemos que en comunicación no basta con entrenar simplemente competencias de comunicación. Hay que poner en valor todo lo que hace bien una persona a la hora de comunicar
Y también hay que ir ajustando cosas que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Entonces ahí la comunicación no verbal, como te decía, sirve como un escáner para ver qué nivel de destreza tenemos en diferentes competencias y cómo se desarrollan. Pero si preguntas a otro experto en comunicación no verbal, a lo mejor te dirá, pues la comunicación no verbal sirve para detectar mentiras, ¿no? Porque quiero decir esto porque esto muchas veces se piensa, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues yo no lo utilizo para esto. Vale. Y por ahí está muy alineado con lo que hago yo, ¿no? También desde este punto de vista de autoconocimiento, de trazar un camino hacia ti misma, ¿no? De autodescubrimiento, de qué es lo que yo creo que soy, qué es lo que se percibe desde fuera y con ese espejo pues poder ir descubriéndonos también y acercándonos a esa esencia. Así lo veo yo también. Y antes de preguntarte muchísimas cosas que me surgen, quiero que nos cuentes cómo llegaste tú a este mundo de la comunicación no verbal. Bueno, pues yo la verdad es que he ido haciendo un poco de rodeos y de zigzag, porque recuerdo que ya cuando era muy pequeña en GB, la primera charla que tuve que dar, así a modo de ejercicio en el colegio, pues me leí un libro que se llama Tus zonas erróneas, que lo devoré, que en mi casa siempre había estos libros porque a mi madre le encantaba también todas estas cosas y sin embargo pues no seguí el camino de estudiar psicología, ¿no? Pero tengo este recuerdo de yo ya hablé de esto cuando era muy pequeña, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié filología inglesa, después me fui a Alemania, estudié traducción y volví a España y seguí con el tema de los idiomas. Después de dedicarme muchos años en paralelo, no paraba de formarme en temas de desarrollo personal y hubo un momento en que hice una consulta a Manuel Márquez, recuerdo, y me dijo, ¿qué haces en ese trabajo? Estás perdiendo tu tiempo, tu dinero no te aporta nada, mañana ya no vayas. Y empieza a dar todo lo que sabes. Y yo le miré como diciendo, bueno, creo que en plena crisis esto no va a poder ser así, pero de alguna manera hay veces que te encuentras con personas que les tienes tanta confianza y resuenan tanto lo que te están diciendo que al final dije, sí, lo voy a hacer. Y dejé ese trabajo y dije, necesito una herramienta con la que pueda ir a las empresas y con la que pueda ganarme la vida, porque lamentablemente lo que más me gustaba a mí era la interpretación de sueños, y aunque me parece una herramienta vital y que tenemos a mano todos los días, porque todos los días soñamos y porque los sueños desvelan tantísima información de quiénes somos y de si estamos siguiendo nuestro propósito vital y nuestra vocación o no, pues esto no es algo con lo que puedas ir al mundo. Entonces elegí, lo puedes utilizar como otra herramienta más, desde luego, y sobre todo para uno mismo. Elegí de todo lo que había en ese momento, de todo lo que conocía, vi que me aportaba muchísimo toda esta información de la comunicación no verbal, porque el enfoque desde el que se daba era muy holístico, porque trataba cómo somos a un nivel cerebral, a un nivel emocional, a un nivel de temperamentos, a un nivel de forma corporal. Así que me tiré a la piscina, dejé mi trabajo, hice caso a Manuel y hice esta formación en comunicación no verbal. Y finalmente echas la semilla y luego la plantita empieza a echar raíces por lugares donde tú no te esperas, y eso fue en el ámbito de la comunicación. Y así fue como llegué a este camino. Y años más tarde, ¿no? Después de haber plantado esta semilla y con todo lo que has ido viviendo, aprendiendo, aportando, has escrito un libro que se llama... Pues el libro se llama Anatomía de un Speaker, y sí, después de 11 años dedicándome a esto ha llegado el momento en que realmente el libro estaba escrito, porque había ido escribiendo mucho para artículos, para formaciones, para alguna empresa que lo ha querido grabar, y bueno, la vida también parecía como que estaba empujando, digo, bueno, pues si ya está hecho, el libro ya está hecho, quiero dar este conocimiento y al fin y al cabo también a lo largo del tiempo pues sí que he descubierto algunas cosas y tengo un enfoque y una metodología
para trabajar comunicación y para trabajar liderazgo y desarrollo personal, que me parece interesante y que creo que las personas también leyendo el libro se lo pueden aplicar a sí mismos, ¿vale? Porque hay tablas de análisis de 4 tipos de personalidad, 4 tipos de líder y 4 tipos de comunicador que coinciden, y con las tablas de análisis puedes hacer cómputo de ítems y ver cuál eres tú. Entonces lo puedes ir descubriendo. Y al mismo tiempo te dice cómo desarrollar competencias para hablar en público, ¿no? ¿Este libro es solo para personas que quieran hablar en público? Realmente no. Realmente el libro tiene 2 partes. Una primera parte es un manual para hablar en público, con muchísimos ejercicios y con muchísimos consejos, cosas muy concretas, tanto para concretar, para conectar, desde el punto de vista de la oratoria como desde el punto de vista de la comunicación no verbal. Y luego tiene una segunda parte en la que te habla de cómo obtener las 4 competencias para ser un buen comunicador, que sí o sí tenemos que tener para poder cambiar el objetivo. Si el objetivo es impactar o es persuadir, vamos a hablar de maneras distintas. Para impactar hay que concretar, por ejemplo, para persuadir hay que conectar. Entonces, depende del estilo de charla que estés dando o de el objetivo al que quieras llegar, tienes que sacar uno de estos recursos. Es como tener 10 cartas para jugar. Este juego de 10 cartas tú tienes 2 por naturaleza, o tienes las 10 pero solo juegas con 2. Entonces, pues hay un montón de recursos que no estás utilizando. Entonces el libro, esta parte del libro te enseña cuáles son estas 4 competencias, en qué consisten y cómo desarrollarlas. Vale. Y también que tú te veas, porque el punto número 1, este lo decía Krishnamurti, es que la observación es la base de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, a la hora de progresar en cualquier aspecto de la vida, tienes que tener un mapa donde poder ubicarte. Para eso, lo primero es verte. Es un training de comunicación, empieza siempre con un vídeo. 30 segundos, 1 minuto donde tú te veas, porque no nos tenemos tan vistos, y menos con feedback, ¿no?, de otra persona. Entonces, en esta parte del libro sí que ya es un proceso. Donde tienes retos, y este tipo de comunicación no solo es para hablar en público, también es para relaciones, para entenderte mejor cómo eres, entender mejor cómo es el otro, porque las competencias parten de entender cómo somos a nivel de temperamentos y de emociones. Y entonces entender lo diferentes que somos, las diferentes necesidades que tenemos, te pone en un lugar de no estar esperando cosas que no vas a recibir o exigiéndolas. Entonces tiene mucho que ver con las relaciones al final. Interesante. Y ahora me gustaría que nos contaras un poco sobre esos mapas, esos temperamentos, ¿no? Quizá tipologías, un poco como de personas y desde dónde comunicamos. Pero fíjate que no lo había pensado, y escuchándote me acuerdo de la primera vez que me vi yo en vídeo, que fue en la universidad, en este caso en Granada. Nos pidieron hacer un video currículum. Entonces me grabé. Yo creo que por primera vez, porque antes no era tan común, ¿no? O sea, yo no tenía un smartphone y estaba así como todo el día con los vídeos, y fue realmente impactante la voz. La voz fue como wow, los gestos, como la energía. Yo tenía una percepción de que mi forma hacia afuera era mucho más dura y agresiva, y dije, uy, qué dulce. Y esto fue muy interesante porque yo ponía, y creo que a veces sigo poniendo, mucho énfasis en dulcificar. Digo, joder, no le hace falta echarle más azúcar a... Ya soy un terrón de azúcar. Ya soy un terrón de azúcar, ¿no? y fue algo que, a ver, que no fue un cambio así como de la noche a la mañana, pero realmente esta información la tenemos a nuestro servicio, ¿no? Con simplemente hacernos un vídeo, o ahora, no, esto de que nos escuchamos nuestros audios, o sea, realmente creo que ahora está como mucho más a la orden del día, ¿no? Esto de verse y escucharse. Pero antes es verdad que no tanto, y lo que tú dices también y mirarse con atención, ¿no? Y además con la ayuda de una experta en este caso, ¿no? Es como, mira esto, date cuenta de esto. Qué valioso, qué interesante, qué fuente de información propia. Es increíble. Es que eso es la mitad del ejercicio. O sea, ese mapa empieza por verte, y es un autodescubrimiento, y no eres la única persona a la que le ha pasado, porque constantemente lo hago.
luego todo training empieza con un vídeo de la persona o de las personas. En la universidad lo hacemos en un plató de televisión y todos se graban, o sea, grabamos a todos y claro, yo siempre digo que somos 3 personas, como creemos que somos, como nos ven los demás y como realmente somos. Lo ideal es que no haya mucha diferencia entre esas 3 personas, pero suele haberlas, ¿no? Porque todos tenemos mapas diferentes también de mirar, así que siempre te vas a dar con espejos que te ven distinta. Con lo cual, unir a las 3 personas va a ser un reto un poco difícil, creo que no hay que aspirar a eso, pero a la hora de ser auténtico, sí, que no haya tanta diferencia entre quien creo que soy, como yo me veo y como me ven los demás. Entonces, a la hora de hablar en público, muchas veces estamos posando, no queremos que se vean cosas, no, tú quieres ser más dulce, otro quiere ser más duro, hay gente que se abre y se pone demasiado grande, hace cosas exageradas. Todo eso, el que lo ve dice, esa no eres tú. Y ese es el primer juicio que juega en tu contra. Que tú no seas tú, porque en la era en la que estamos, la cosa va de ser tú. De ser muy tú, ¿no? Que viene el político de turno y tiene que hacer unos huevos fritos y contar un día normal de su vida, ¿no? No está en el papel de portavoz, de hacer ¿no? De yo represento esto, ¿no? Va de cuéntanos quién eres tú, cómo eres tú. Y aquí la autenticidad, si tú estás tapando todo eso, tienes un sistema que está tapando otro sistema. ¿Quién soy yo? ¿Quieres salir? Y hay una conciencia que dice, tú eres demasiado tal, esto es malo, mejor que no lo vean, quiero tapar esto. Entonces, lo primero que interfiere con el público, estoy yendo del tema un poquito, es el juicio. Sí. El juicio que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. De cómo deberíamos ser. De cómo deberíamos ser. Y tengo anécdotas muy graciosas de gente que he grabado. Cuenta. Pues la primera persona a la que grabé fue una mujer que estaba en su estudio, en su despacho, y yo estaba con la cámara detrás de ella. Ella se iba yendo, yo me iba detrás. Y estábamos solas y no había manera de encuadrarla porque no quería estar en la cámara, ¿no? Pero ya una vez que la grabé, cuando lo vimos juntas, lo primero que me dijo es, esta no soy yo, esta es mi hermana. Anda. Y entonces es como, bueno, estamos solo tú y yo aquí. Sabes que esto es muy gracioso. ¿Qué es lo que estás viendo en ti? Porque es un juicio si dices que esto no soy yo, pero sí que lo ves en tu hermana, ¿no? Entonces, ves cómo ahí todo el tiempo es nuestro sistema de juicios. Configura nuestra vida, nuestras relaciones, que juzgamos como bueno, que juzgamos como malo, y cuando vemos una imagen, automáticamente hay un juicio. Entonces, todos somos expertos en comunicación no verbal porque es el primer lenguaje que aprendemos. Eso te iba a preguntar, o sea, esto realmente lo tenemos ya, esta capacidad de leer y decir, no, esto que decías de ahí estás impostando, hay algo que no es auténtico. Esto lo tenemos y funciona muy bien porque nos va a nuestra supervivencia en ello. Hay un vídeo de una mamá, un experimento con un bebé que está gateando por una superficie a esta altura de cristal, y una parte del cristal es opaco y de abajo se supone que es tierra firme, pero luego se hace transparente y a partir de esa línea pues el bebé podría caerse, ¿no? Porque no hay nada. Entonces la mamá, cuando va por la parte opaca, le está diciendo así, y el bebé con pocos meses ve la sonrisa de la mamá y se va acercando. Y cuando llega a la línea, la mamá le dice ¡ah! Y el bebé se para y no pasa la línea porque ha percibido el lenguaje, ¿no? Entonces, todos tenemos esta herramienta, todos conocemos muy bien, es una herramienta para sobrevivir. Lo que he comprobado también es que depende mucho de la atención que le pongamos. Cuando estamos, por ejemplo, en las clases en la uni, donde todo el grupo da feedback a la persona que ha salido, o sea, el proceso se graba, lo vemos, la persona habla de sí mismo, que ha visto, normalmente ahí ya dice lo que juzga, en vez de decir cualquier cosa de lo he hecho bien, lo he hecho mal, he movido demasiado las manos, ya estás viendo lo que juzga, con lo cual ya puedes empezar a trabajar en los juicios. A continuación todo el mundo empieza a dar feedback. Es increíble lo que ven las personas que están mirando con la atención de ver y las cosas que observan, en qué se fijan, o las preguntas que hacen de este pasito para adelante y para atrás constante, ¿qué quiere decir? Porque es como muy peculiar. Y cuando alguien sale haciendo algo muy exagerado y le pides, oye, deja el personaje y ahora sal tú, suelen ser más positivas los feedback que le dan. Oye, ahora nos has gustado más. Antes tú te sentías cómodo porque estabas haciendo el personaje que sabes que te funciona, pero es que ahora me has llegado más. Entonces ahí te das cuenta de que todos, absolutamente todos entendemos
este lenguaje, lo que pasa que estudiarlo y conocerlo más a fondo es como si tú hubieras hecho la carrera de Bellas Artes y estuvieras viendo un cuadro, pues las dos vemos cosas, ¿no? Por dónde viene la luz, pero a que tú vas a ver más. A lo mejor a mí me gusta más la obra y me transmite lo mismo, me transmite otra cosa, pero el que ya tiene todos los recursos y un montón de teorías va a ver más en ese cuadro. Entonces, claro, si has estudiado comunicación no verbal, vas a tener más seguridad en lo que ves, porque lo que pasa a veces es que no nos fiamos del todo. Tienes una sensación, un poco en función de tus experiencias y también de lo intuitivo que seas, porque cuanto más intuición, más propiocepción, más conectado estás con tus órganos, con tu interior. Hoy la neurociencia ya demuestra que es el corazón el primero que siente y se lo transmite electromagnéticamente al cerebro. Hay una pequeña variabilidad cardíaca, con lo cual a ti eso te está diciendo sí y clic, y te está diciendo no y cloc, ¿no? Entonces todas esas percepciones también juegan un papel muy importante y nos están avisando, ¿no? Importante entonces para conectar, estar conectadas previamente con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones, es con los fundamental. órganos. Hemos perdido mucho la conexión con el cuerpo, salvo las personas que hagan baile, algo de expresividad corporal, también yoga, artes marciales, pero hemos perdido mucho la conexión con esta información porque desde hace 300 años, desde Descartes, se le dio más importancia a la mente y hace, Sí, se lo separó además. Se separó, o sea que... y hace escasos 50 años todavía se operaba se abría el cerebro para intentar quitar la emoción como algo malo. No solamente que lo mental, lo racional sea más importante, sino que las emociones eran malas. Entonces, cuando la gente pregunta, dice, ¿mis manos se mueven demasiado? El inconsciente colectivo que tenemos es demasiado movimiento es malo. ¿Por qué? Porque tú estás expresando a gente desconocida tus emociones. Estás expresando que eres un ser sensible, que sientes, que te emocionas y que eres vulnerable. Una persona muy práctica, de competencia muy práctica, ¿no? Muy orientada al foco, tiene posición. Si tienes foco, tienes concreción, tienes posición. Fíjate qué gestos me salen ahora. Directivos, no se mueven, salen delante de un público, como muchos se abren y se quedan estables y fuertes. Pectorales, hombros abiertos, posición, territorio. La persona vulnerable le baila todo, incluso las piernas. Que se te muevan las piernas es lo peor que te puede pasar a la hora de hablar en público, porque le estás mostrando que tus emociones han ido por donde no deben ir. Las emociones deben salir de la parte emocional, de los afectos, que es corazón, vísceras, y la extensión, que son brazos, manos, y expresividad facial, ¿no? Que es donde están los sentidos. Entonces todo esto está para conectar y las piernas son más territorio, profesionalidad, postura, posición. Entonces mover manos implica, me doy a conocer fácilmente, no te estoy poniendo barrera, no te estoy poniendo límite. Realmente es un ítem de puedo estar ahí sin barreras, ¿no? Pero originalmente lo que tenemos grabado nosotros en el inconsciente es vulnerabilidad, luego eres débil, luego se te puede atacar. Entonces el que es fuerte no muestra emoción, hay menos expresividad facial y menos emoción en los movimientos corporales. Menos emociones igual a movimiento. Cuando digo emoción, digo movimientos. Intercambiable. Entonces, claro, la gente piensa que mover mucho las manos es malo, es negativo, cuando no lo es, porque las manos deben ir con respecto a lo que estamos diciendo, acompañando. En la corteza somatosensorial que está aquí, las manos y la boca ocupan casi toda la corteza somatosensorial. Esto es que nuestro cerebro, por ejemplo, el cerebro de un bebé o de un niño pequeño, quizá el de Elia todavía, cuando te dibuja, a lo mejor te dibuja una cara muy grande, unas manitas, unos palitos, unas manitas, y el cuerpo es una línea. Así nos ve nuestro cerebro. Para nuestro cerebro es mucho más importante la expresividad facial, boca y manos. Entonces las manos siempre tienen que estar. ¿Cuándo es negativo? Cuando las manos no van con el discurso. Si tú estás hablando y las manos van haciendo cosas que no son, hay incoherencia. Ahí estás, ahí. ¿Qué pasa? Sí, yo quería apuntar a esto que decías, porque justo en el vídeo que grabé con Joaco hablábamos mucho de la vulnerabilidad, ¿no? Y como de ser humano va de ser vulnerable. Y que es imposible no serlo. Otra cosa es qué haces con esto, ¿no? Si te estás enterando de tu vulnerabilidad y cómo en realidad
el poder, yo creo que lo más poderoso que tenemos nace desde ahí, desde esa vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo acompaña nuestro cuerpo o no a esa conciencia de la propia vulnerabilidad, ¿no? Y que incluso en nuestro propio cerebro está. O sea, como esto es con lo que estaba pensando escuchándote. Porque me imagino, yo lo he pensado a veces, que igual cuando hay alguien que va a uno de tus talleres o de tus formaciones de comunicación no verbal, podría llegar a pensar que va a construir un personaje, ¿no? Un personaje que hable bien en público, ¿no? Que es como voy a adquirir herramientas y formas y maneras de ser este ideal de speaker, ¿no? Como de comunicador que he visto, ¿qué tal? Y en realidad es como todo lo contrario, ¿no? Es como vamos a desmontar el personaje y vamos a ver esa personita que tú eres y todos esos juicios que tienes que te están bloqueando para desplegarte, descansar y mirar. Exacto. Es que has dicho cosas tan importantes que cada una de ellas abre un nuevo capítulo, pero lo que hacemos es deconstruir el personaje y sacar toda esa vulnerabilidad, porque realmente el hecho de atreverte a estar delante de otras personas implica un miedo que cuando lo superas te da una satisfacción, una libertad y una alegría enorme. Porque es como el niño pequeño viene la visita y como mi gata, ¿no? Se esconde detrás de la cortina de la pierna de mamá, ¿no? Se va a la esquinita de la habitación. Luego cuando somos adolescentes empieza la primera vez que salimos fuera de casa o que vamos a otro país. Y todo eso siempre es crecimiento. Y cuando ya somos más adultos, exponerte a que la gente te vea es otro crecimiento donde nos pasa exactamente lo mismo, que nos queremos esconder. Entonces, el atril no se inventó para poner el boli. Está ahí para que te puedas esconder un poquito, ¿no? Que cuando hicimos el debate a 4, pusimos a todos los políticos el primer debate a 4, ¿no? De una democracia que siempre había sido de 2 partidos a una de 4 y les pusimos ante los leones. Era vamos a destriparlos vivos. Un poquito too much, me parece. Nos les voy a dejar un poco de relax, ¿no? Que nos cuenten lo que nos tienen que contar y nos impone el otro, nos da miedo el otro. Y esa vulnerabilidad, el personaje es una coraza. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es la coraza, ¿no? Que te impide, hay gente que se aísla en casa y es adulta y no sale y no se relaciona y no está en el mundo y no quiere que le vean. Y hay gente que sufre mucho cuando hace un training porque da igual la idea que tengas, es la palabra que le tengo que decir al final es, a unos es atrévete y a otros es disfruta. Hazlo bajito, sentada, de pie, como quieras, pero o sea, disfrútalo y disfrútate, porque comunicar va de compartir y de que tienes algo que aportar. Y al final, esas personas que están ahí, tú les estás dando un regalo que eres tú. Entonces, eso lo tienes que disfrutar. El ser humano disfruta la conexión con otro ser humano. Y además la conexión cuando sabe que está siendo él o ella misma, ¿no? Porque, claro, si tú te estás relacionando desde tu personaje, al final nunca acaba de ser nutritivo el contacto, porque en tu fuero interno sabes que, bueno, que igual esa persona te quiere, te valora o tal, porque no te conoce, ¿no? Porque conoce ese personaje de cosas bonitas o de cosas que tú crees que son mejores que, ¿no? que es tu máscara. Sí, el personaje es o para esconder algo, porque además puede que tú no te estés viendo a ti mismo, con lo cual primero te tienes que conocer a ti mismo y aceptarte. O sea que ahí hay un gran trabajo, que las personas cuando quieren hacer un training de comunicación no están pensando en eso. Dame los tips, ¿no? Tengo que sonreír, tengo que tal. Sí. Esa es la primera parte del libro, que son los tips. Pero es que el trabajo es personal para llegar ahí y que tú no seas tu propio enemigo, porque desmontar todos los juicios que la gente se pone como barrera para no estar ahí, eso es uno de los trabajos grandes en comunicación. ¿Cuánta resistencia encuentras? Porque la gente que viene a terapia viene como más predispuesta a, bueno, yo sé que ya aquí vengo a meterme a fondo y como que sabe más o menos a lo que va. Pero quizá en la comunicación no verbal, ¿no? Ahora que está viendo este vídeo o está escuchando este podcast ya lo va a entender mejor, pero igual llega desde ese lugar de, no, bueno, yo vengo a por unos tips y de repente tú empiezas a tocar con algo mucho más profundo. ¿Cómo reacciona la gente?
Bueno, hay gente que le encanta y que realmente de repente dicen, me van a decir, sobre todo en grupo, cuando las sesiones son en grupo, provoca muchísimo interés porque en el momento en que tú le das algo valioso a esa persona que le sirve para su construcción personal, lo que más nos interesa a las personas es nuestro desarrollo personal. Unos lo saben y otros no. Pero es que o vas para adelante o vas para atrás. Entonces están los que lo saben y los que dicen esto no es importante, pero el momento en que tú les das algo que les vale, los ojos, como cuando tú te viste, ¿no? Dices, pero que yo no tengo que ser más dulce, como si yo pensaba que, entonces es como que te quitan paja, ¿no? Y dices, pues el camino es más fácil. Claro, con toda la energía que estaba yo poniendo en esto, y ahora puedo dedicar a otra cosa. Claro, claro. Entonces si te están abriendo el camino, pues de repente la atención, los ojos te ponen así. Eso animado porque te está viendo un montón de personas, entonces suelen tener muchísimo interés y a partir de ese momento se empiezan a implicar. Pero ocurre de todo. Pues también me ha ocurrido recientemente que alguien ha hecho el vídeo y la persona a la semana me ha dicho, dice, lo he pasado muy mal. Ya como ha sido demasiado esto, ¿no? Claro, dice, es que yo no sabía. Es que no me he visto bien, es que tal. Bueno, y ojo, es un punto de partida, no es nuestro propósito en ningún momento que nadie lo pase mal. De hecho, hay herramientas para que no lo pases mal. Porque, por ejemplo, yo he visto a algunos de los alumnos en la uni ir diciendo lo voy a hacer mal, lo voy a hacer mal, lo voy a hacer mal. O antes de que le pongan el micrófono les desmontas esto, o ya tiemblan, lloran y hay que recuperarles. Y esa persona lo está pasando realmente mal. Entonces, por ejemplo, cuando tú a esa persona le paras y le empiezas a conectar con la respiración, con la fuerza en las piernas, en el suelo y mentalmente, o sea, desde lo físico, temas de fuerza, de arraigo y de que hay un suelo debajo, y en lo mental hay que sacarles de esa espiral y llevarles a... ¿Cómo se llama tu perro? ¿Dónde vives? El nombre de la calle, cómo te llamas. Cosas que son una realidad sí o sí, que son inamovibles, que no se pueden dudar, y de repente la persona hace clic y ya va bien. Es que me parece un trabajo muy bonito el tuyo, porque es una manera de llegar quizá a perfiles, ¿no? que por ejemplo no vayan a llegar a terapia porque, bueno, pues porque bien no tienen esa mirada hacia adentro, ¿no? De a ver qué me pasa a mí, ese interés, y en cambio sí pueden tener otros intereses más hacia lo público o hacia lo funcional, o bueno, pues algo que te están pidiendo desde fuera. Y por ahí encontrar esa vía de autoconocimiento. No me gusta la palabra mejora, ¿no? Porque creo que también es un poco trampa de nuestros tiempos esto del automejoramiento, porque es que no tienes que ser mejor, lo que tienes es que ser más tú y darte cuenta de qué es lo que eres, ¿no? Y ver que en lo esencial está todo mucho mejor ya de lo que tú te estabas imaginando. Ahí está. Entonces, todas las personas tienen recursos para ser muy buenos comunicadores y no tienes que ser como nadie. Las personas que son muy extrovertidas, como generan energía del intercambio con el otro y de darse a conocer, aunque lo pasen mal, te lo compran porque es bueno, pero yo voy a recibir mucho a cambio. Un contacto, visibilidad, darme a conocer, eso es muy importante para la persona que es extrovertida. Los introvertidos que quieren estar en el segundo plano, pues les cuesta mucho más. No, esto me está costando mucho y no me está dando tanto, ¿no? O sea... Sí, no, si es que yo no quiero estar ahí para nada, yo estoy muy bien como estoy, yo en mi mundo interno, como está tan lleno, ¿para qué voy a ir yo a desgastarme a otro lugar? Sí. Claro, entonces también piensan que para ser comunicador y estar ahí hay que ser como el extrovertido, que es lo que no son ellos. Y siempre se definen... Está sonando algunas cosas. desde lo que no soy. Y lo que no saben es que cuando salen ahí generan una atención, una paz, un clima, una escucha que precisamente el otro que está en el otro extremo no lo hace porque somos diferentes. Entonces tú tendrás todo un rango de amigos de todo tipo y con cada uno te genera una energía, ¿no? Y hay algo especial, con lo cual somos únicos, cada persona es única por miles de millones de personas que pasen por este planeta y por este mundo, todos somos diferentes y únicos. Claro, empieza por no compararte con cómo tengo que ser para estar ahí y a poner en valor todo lo que tú sí generas.
porque es increíble que estas personas más pausadas, más relajadas, con más escucha, te llevan a un lugar muy distinto. Voy a hablar de mi libro, ¿vale? No me puedo. Ahora voy a hablar yo de mi libro. A ver. Porque, por supuesto, Paco. Paco Umbral, sorpresa, yo soy introvertida, ¿no? Entonces, para mí, bueno, aparte hay un vídeo súper bonito, una TED Talk de Susan Cain que habla del poder de los introvertidos y habla de esto. Y esto que dices, a mí me ha pasado muchísimo y también es cultural, ¿no? Yo creo que en España pues está más como esa manera de comunicar como más abierta, más desde ese otro lugar y es como, uy, no, pues yo me voy a tener que dedicar a bibliotecaria, ¿no? O como otros entornos mucho más íntimos y en los que de facto me siento más cómoda, ¿no? Pero fue, en mi caso, en un máster de recursos humanos que teníamos que estar todos los viernes hablando en público, en un grupo muy pequeñito de 10 personas, que se generó mucho, al menos para mí, un espacio de mucha seguridad psicológica, y ahí tuve un escenario en el que poder hablar en público y experimentar desde la mayor incomodidad hasta lo que has descrito tú antes de ese subidón de acabo de trascender un límite y ya no solo es que lo pueda hacer, sino que esto me mola y fíjate cómo conecto y cómo llega este mensaje, hasta que al final del máster dijeron ¿quién quiere hacer el discurso final? Y yo, wow, a mí misma me sorprendí haciendo ese movimiento y fue uno de los momentos más, o sea, como de mucho orgullo, ¿no? De decir, qué bueno, o sea, esa parte de es que puedo hacer esto, pero es que lo disfruto, qué chulo. Bueno. Esto es así. Que llega un momento en que lo disfrutas. Mira, yo cuando Manuel me dijo, mira, deja este trabajo y ponte a hacer esto otro, deja de hacer cursos y ponte tú a darlos, que le miré yo como yo dejar de hacer cursos, yo no sé hacer otra cosa que hacer cursos. Cursillista profesional, sí. A los cursos le dije, bueno, digo, vale, lo voy a hacer. En aquella misma sesión le dije, pero prométeme que no tendré que hablar en público. Prométeme que... Y me dijo, no tendrás que hablar en público, no te preocupes. Es decir, yo también le tenía un miedo terrible a tener que salir ahí. Y lo que descubrí fue lo mismo que tú. Que llega un momento que cuando conectas, cuando tienes algo que dar y cuando estás apasionada. Por eso también hay que conectar mucho con lo que te apasiona y con tu propósito. Y con tus intereses y con lo que te gusta. Si tú no tienes esto, va a ser mucho más difícil. Claro. Pero si lo tienes, llega un momento en que esto se tiene que hacer visible. Es como si tú eres un artista que hace cuadros, pero solamente los ves tú en tu casa. O canciones, pero nadie las escucha. O sea, si tú cantas bien, quieres que te escuchen. Y si pintas bien, quieres que la gente lo vea. Quieres compartirlo. Entonces, si hay algo que te apasiona y tienes un propósito, llega un momento que ha llegado a un nivel que ya tiene que salir afuera, no se puede quedar solo para ti, porque esto no es para ti, esto es para todos, ¿no? Estamos aquí, es la interacción donde todos nos aportamos todo y nada es para ti realmente. Entonces eso se tiene que hacer visible, se tiene que hacer público, lo tienes que dar a conocer y tu obra y tú terminas siendo lo mismo. Qué bueno. Es tu parto, tu obra es tu parto. Tú te estás renaciendo, reinventando, incluso descubriendo con esa obra, ¿no? Con eso que es tu leitmotiv que te lleva. Entonces, eso no puede ser para ti. Cuando tú tienes un bebé no es para ti. ¿No? El bebé tiene vida propia. Pues tu obra también tiene vida propia, ¿no? Es la semillita que va interactuando y va creando caminos con colaboraciones con otras personas. Sí. O sea, ¿cómo no vas a disfrutar eso? Claro que llega un momento en que se disfruta y cuando el otro te ve, lo disfrutas porque somos y existimos porque hay un otro que nos ve. O sea, una de las necesidades básicas del ser humano es que te vean. Y creo que en psicología y en coaching lo ves todo el rato, que una de las carencias y de las heridas es que a mí no me ven, es que a mí no me valoran, es que yo no pertenezco, ¿no? Así es. Entonces, la validación, que es lo que hace que crezcamos sanos y con autoestimas que no tenemos, porque normalmente falta, porque no somos perfectos, esa validación de repente la encuentras cuando tú
Eres capaz de darte al otro y uno de los miedos que superas es que no encuentras el rechazo, sino la aceptación. Y eso no depende de que lo hagas bien. Y ahí rompemos con otro temazo, que es el de la perfección. Que para ser y para existir tenemos que hacer las cosas muy bien, ser muy buenos, ser muy responsables, Y eso nos lleva al afán de perfección, al control, a la rigidez, al quiero, a la obsesión. Entonces, otro lugar donde hay que desmontar un montón de cosas. Y ahí engancho con la pregunta que me decías, oye, en psicología hay un tipo de personas que ya te vienen y te dicen, mira, quiero trabajar esto, me pasa esto, me pasa esto. Aquí no, pero estás trabajando control, perfección, autoestima, confianza, autoridad, gestión de límites. Estás trabajando todas estas cosas porque absolutamente todos lo necesitamos, y si todos pudiéramos tener un psicólogo o un coach, pues qué bien, ¿no? Es un lujo. Sí, sí que lo es. Bueno, por no abrir más melones, o sea, sí me gustaría que nos contaras, porque a mí me resulta muy interesante el tema de los temperamentos, por ejemplo, así como mapa para la comunicación no verbal también, y si te aparece con esto, luego ya hacemos así un cierre. Fenomenal. Pues mira, los temperamentos me apasionan realmente. Entender temperamentos para mí es una de las bases de entender cómo somos, la personalidad. Los temperamentos no están solos ahí, está acompañado con también nuestro desarrollo cerebral y emocional, ¿vale? Y físico, de ahí anatomía de un speaker, ¿no? Es el físico, nuestra forma corporal, y toda nuestra comunicación no verbal corresponde con uno de los temperamentos. Entonces, la teoría de los temperamentos pues existe desde que el mundo es mundo, pero bueno, para ser un poco más concretos, desde los presocráticos, ¿no? Que se plantearon el sentido existencial de la vida, que es la vida, para qué es el ser humano y para qué está aquí. Y para definirlo empezaron a definir qué es lo que hay fuera. Y fuera hay los elementos, aire, lluvia, agua, tierra, ¿no? Los 4 elementos. Y de ahí empezaron a ver qué condiciona qué. Después de ver lo que hay fuera, dijeron, no, esto está dentro también. Pero lo de fuera condiciona lo de dentro, ¿eh? Si yo me pongo triste. Ya empezaron con la parte psicológica. Los elementos condicionan cómo te sientes y quién eres. Yo soy de los que me pongo triste, yo soy de los que me pongo contentos, tú. Entonces, bueno, todas las corrientes de la psicología han ido pasando por ahí, añadiendo cosas a la teoría de los temperamentos. Freud añadió extrovertido, introvertido. Freud añadió eros y tánatos, hacia afuera, hacia adentro. Jung dijo de dónde sacó la energía, los extrovertidos de fuera, y los introvertidos, lo mismo que Freud, pero con otro matiz, de dónde sacó la energía. El introvertido, que viene bien decirlo, por si alguien todavía no lo sabe, tiene un mundo interior muy rico, entonces no se va a la fiesta porque ahí se desgasta, se va a casa solo porque ahí se recarga y puede gestionar todo ese mundo interno. Y luego pasó Eysenck, Wundt, todos fueron añadiendo cosas, el rencor, la intuición, o sea, diferentes, y al final esto da el cuadro de los temperamentos. Según estas teorías hay 4 temperamentos, que es la base de la personalidad. La fórmula es igual, personalidad es igual a temperamento más carácter, que es lo de la familia, la cultura, el país, el entorno. Pero hay una parte inamovible de la personalidad, que es el temperamento. Inamovible quiere decir que naces con ella, que cuando eres un embrión eso ya está ahí marcado. Cuando sales al mundo ya tienes un temperamento. Cuando ya dices hola por primera vez, ya la forma de mirar ya te está contando el temperamento. Y cuando tenemos 80 años ese temperamento sigue ahí. Los temperamentos se pueden temperar, pero no se pueden cambiar. Entonces todos tenemos uno que es el principal, un secundario, y pues luego hay diferentes combinaciones. Claro, todos tenemos los 4, o sea que somos complejos. Pero es una teoría que se puede reducir a mínimos, con la que podemos trabajar bien, porque se puede entender bien. Y yo lo que he hecho es derivar las competencias de comunicación y de liderazgo desde los temperamentos. Es decir, si el colérico es el que tiene foco, necesita sobrevivir, por lo tanto la emoción que le acompaña es el miedo y la ira, va a ir a la lucha. Y es yo, objetivo, ¿vale? Yo le llamo el triunfador. Yo soy number one y yo puedo. Cuando sabe hablar se posiciona de una manera no vulnerable, sino con hombros abiertos, muy rectos, es decir, hay una corporalidad para cada temperamento,
¿Qué pasa? Que por naturaleza va a desarrollar la competencia práctica, que es yo no mareo a las personas, yo voy directo al objetivo, me planteo metas realistas, con lo cual las alcanzo, cumplo mi palabra y además eso llena mi autoestima y mi confianza. Cuando salgo a hablar, la gente dice, lo va a hacer. Eso es competencia práctica, es decir, de un temperamento colérico, de una base triunfadora que necesita conseguir objetivos, que está en el hacer y el foco, se desarrolla la competencia práctica. Si vamos al sanguíneo, que su lema sería la vida son 2 días, hay que disfrutar, carpe diem, vamos a pasarlo bien, vamos a conocernos, deja lo que pasó atrás, vamos a seguir. O sea, son las personas que generan la conexión. Lo que le está pidiendo el cuerpo, el anhelo es pertenecer. Pertenecer se consigue gustando, ¿no? Adáptate al grupo. ¿Qué le gusta al grupo? Esto le gusta al grupo, pues acéptate un poco. Pasa por el aro, ¿no? Y como son extrovertidos y son eros, necesitan ir afuera. Lo que el colérico hace con el trabajo, el sanguíneo lo hace con las redes sociales, todo lo que es comunicar, tomarse un café, los placeres, comer, salir, viajar, estar fuera. Y socializar mucho. Estos son los extrovertidos, ¿no? El bloque hacia afuera. Tanto eros como saco la energía de fuera. Y luego vamos a los siguientes, que serían en la nomenclatura clásica el flemático. ¿Qué necesita el flemático? El flemático dice, a mí las emociones son un rollo porque para arriba, para abajo, qué estrés. Entonces el flemático dice, qué gasto de energía. Qué gasto de energía. Estos que se vayan a bailar hasta las 4 de la mañana, yo voy a leer mi libro, a ver si vuelven ya descansaditos y ya se puede hablar con ellos tranquilamente, una conversación, que escuchen, qué tal. Entonces el flemático es yo necesito entender. El flemático entiende pasado, presente y futuro. Necesita desarrollar estrategias, pero está en el mundo de las ideas, ¿no? De la cabeza, de entender. El flemático tiene mucha memoria, tiene mucha ironía, mucho humor. Es un humor, por supuesto, refinado, sutil, tiene muchísimo vocabulario, tiene registros para todo y si les pides que te hablen de su tema, pues te pueden hablar 3 días de su tema y además no les interrumpes porque el colérico es así, ¿no? Y entonces tú le metes la cuña también. Pero a una persona que te habla despacio y que sabe que va a terminar en 2 horas, es que puede que no consigas interrumpir, ¿vale? Entonces los flemáticos son lineales y son reflexivos, tienen escucha. Cuando salen a hablar, les dices que tienes 2 minutos y van despacio. Tienen todo el tiempo del mundo, para ellos 2 minutos, tú no les vas a hacer correr a un flemático que su vida es el sofá, el libro, las canciones, ordenar su mundo interior. Para que corra, bueno, no sé qué tiene que pasar. Entonces, el temperamento que desarrolla es este temperamento da a la competencia racional o intelectual, que tiene sus pros y sus contras. Todos tienen sus pros, porque esto llevado al máximo, si tú no desarrollas lo anterior, competencia práctica y emocional, te estás jugando solo con una carta, y si tú no tienes competencia práctica, no estás en el mundo, te estás evadiendo en tu cabeza. Si no te interesan los asuntos de los otros y la parte emocional, al final te vas a distanciar y vas a estar en un mundo muy mental, olvidado completamente del cuerpo. Si tú pones fotos de intelectuales, Saramago, no sé el que se te ocurra, vas a ver un traje muy grande, un cuerpo muy largo, muy longitudinal y que no está en el cuerpo y las manos suelen estar aquí porque viven en el mundo de las ideas. Entonces lo equilibrado es que el temperamento no te coma, te sirva para desarrollar la competencia, pero no te olvides de las otras competencias. Hay que hacer, hay que conseguir, hay que tener los pies bien arraigados en la tierra. Todo lo que es presencia lo da la competencia práctica. Hay que conectar. Si no hay conexión, si no hay mirada, si no hay expresividad, no hay comunicación. Hay personas muy racionales que dan una charla y no miran a su público. Y el juicio es, da igual lo que haya dicho, ¿vale? El juicio es muy grave en ese caso. Y nos falta el temperamento melancólico, que es el existencial, es el para qué. Uno se rige por el qué, el cómo, el por qué, y el para qué, que da el propósito, que da la vocación y que da el para qué estoy aquí. Son los que en el WhatsApp se ponen, si se ponen algo, se ponen... A ver. Iba a decir la puesta de sol, pero no es la puesta del sol, es el atardecer. Sí. Es el ¿y mañana qué? ¿Mañana estaremos aquí? ¿O no estaremos? Y si estamos aquí o no estamos, ¿para qué ha servido esto?
¿Vale? O sea, entonces, cuando a veces he hecho un vídeo a una persona y le he dicho quién eres tú y me ha dicho, yo lo que quiero es que cuando yo ya no esté aquí, estas han sido sus primeras palabras, que esto haya servido para algo. ¿Qué me está diciendo? Yo, mi necesidad es que la vida tenga sentido. O sea, está en el plano existencial. El plano existencial tiene como recursos la metáfora, entienden el arte, son muy intuitivos, entienden todo lo que no se puede ver, oír y tocar, todo lo fenomenológico. El flemático no, el flemático dice, perdona, la ciencia dice algo de esto no existe, no quiero ni oír hablar, o sea, lo rechaza con muchísimo escepticismo. Sin embargo, el melancólico dice, yo no tengo que razonar esto es. Es que me parece tan obvio como cualquier otra cosa. Sí, es mi experiencia, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque son los grandes observadores y porque su acceso al conocimiento es a través de la intuición. Luego ya han testado qué le dice sus entrañas, qué le dice su cuerpo tantas veces que ya sabe que no se confunde y que no necesita ir a las teorías. Entonces es el profundo, ¿no? Es el sabio, es el maestro, es decir, los flemáticos tienen información porque leen mucho, captan mucha información, pero los verdaderamente sabios son los melancólicos porque la aterrizan. Es decir, el plano del flemático es lineal, es una línea, y el del melancólico es vertical, ¿vale? Es arriba abajo, ¿no? Entonces te saben decir cosas muy abstractas o más que abstractas del mundo trascendental, existencial y motivacional. Te lo saben poner en palabras con una frase corta. Entonces tú dices, todo el mundo que tiene esta parte dice, sí, ¿no? Le cala. Entonces llega a un lugar muy profundo. Lo que pasa que en negativo, bueno, todos tienen su polo positivo, su polo negativo. Entonces, ¿qué ocurre? El colérico es muy rápido, muy egoísta y muy a lo mío. Puede ser muy robótico, tiene que tener lo de los demás, porque esa rapidez se puede convertir en generar muchísimo estrés y en el hámster que está en la rueda, que no llega a ningún sitio si no tiene perspectiva y largo plazo, es cortoplacista. Es todo ya, todo rápido, conseguir. Claro, le vendría bien esta parte del para qué, ¿no? Más existencial de vale, sí. Pero párate y mira un poco el horizonte a ver hacia dónde estás yendo. Exacto, y cuando sale una persona a hablar y es muy rápida, no le puedes decir respira, habla lento, haz pausas. O no le puedes decir, mira, lo que tienes que hacer es meditar 5 minutos al día, porque les da riesgo. No, mi vida es acción, yo me siento bien en la acción. De hecho, me ha dicho el médico que vaya a correr para cansarme. Lo que tiene que hacer es ralentizar, ¿no? Desde andar despacio para poder integrar eso en el cuerpo, que nos olvidamos con descartes del cuerpo y estamos ahora recuperando el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo se recupera? Aprendiendo la parte positiva de los otros competencias o temperamentos. Vale. El sanguíneo en positivo tiene la tolerancia, la adaptación, la flexibilidad, el que te va a hacer sentir único, ¿no? Va a conectar contigo como si te conociera de toda la vida. Pero en negativo, si no desarrolla la parte práctica y construye desde el esfuerzo y el trabajo del colérico, pues se va a lo fácil, que es que consigo otra tapa y otra cerveza que no solo sonríe al camarero. ¿Para qué me voy a esforzar más? Si yo con mi simpatía ya consigo todo. Entonces esto te lleva a un lugar... Se usted ha enfadado con un gato. Te lleva a un lugar en el que no desarrollas la competencia práctica y entonces al final vas a terminar quejándote mucho, distrayéndote mucho, falta foco a la hora de hablar, das rodeos, no vas al grano, no sabes bien lo que quieres. Entonces es el temperamento que más alto concepto tiene de sí mismo, porque es como la alegría de la fiesta, todo positivo, siempre ve el vaso medio lleno, pero se puede malograr muy fácilmente por ahí si no pone lo positivo del racional y del competente práctico. Entonces, mínimo tenemos que tener en positivo el competente práctico y el emocional, que eso esté muy bien. El flemático o la competencia racional, ¿qué parte negativa tiene? Pues que se puede también convertir en alguien muy elitista, muy prepotente, que solo le interesa encontrar personas a ese nivel. Cuando va a dar una charla no baja el registro, no llega a las personas, no mira a las personas. ¿Y el melancólico que me tienes en ascuas? Que es el que querías saber. Pues el melancólico, como es el que tiene más que aportar, tiende a ver las cosas en negativo, todo lo que puede salir mal, parálisis por análisis. Puede que se quede estancado
parado sin hacer las cosas, o que en esta profundidad, la profundidad a veces puede ser una losa, es muy pesada. Es como un agujero negro, ¿no? A veces. Sí, entonces juzga mucho al opuesto que es el sanguíneo. Cuando una persona distraída y superficial no lo soporta. Tiene mucho que aprender. Porque si te has ido a otro extremo, no sabes la ligereza y la alegría que da la superficialidad, ¿no? El celebrar por celebrar, simplemente. Sí. Entonces, ¿no? Como... a veces se mete demasiado en el agujero y luego se siente muy mal porque es el más sabio, pero a veces se pierde la vida. Se está perdiendo lo que otros fácilmente dicen, bueno, pues yo voy a seguir profundizando, pero le falta lo social, o ves todo lo negativo. También es el que mejor memoria tiene, como se ha visto claramente. Tiene una memoria, todos la memoria, vamos a ponerle experiencias, vamos a ponerle juicio, lo vamos guardando y se va tergiversando lo que ocurrió con cómo lo hemos guardado en nuestra memoria, salvo el melancólico. El melancólico es el que se acuerda de las cosas como fueron y tiene una memoria impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces también es un poco rencoroso si se le junta que tiene como secundario el colérico, porque el colérico es competitivo, vengativo, va a luchar, va a ganar. Sí. Si se juntan estos dos, es el más, la combinación, digamos, que más problemas puede tener. Porque, por ejemplo, la combinación de una persona que tiene el principal como sanguíneo o flemático es una persona muy equilibrada. La flema equilibra el ir a la vida y no están en la parte dramática de la vida. Entonces son muy estables. Sin embargo, la combinación melancólico-colérico es la más inestable. Y ahí hay mucho trabajo personal que hacer, ¿no? Para no ir a de esto no me satisface y encima me enfado, ¿no? Pero en positivo, digamos que es el más complejo y el que más tiene que aportar. Es decir, en momentos de crisis, las charlas motivacionales están hechas desde el temperamento melancólico, desde el ¿para qué? Entonces, a largo plazo, o sea, revisamos todos los valores. Esto me vale, no me vale, ¿no? El para qué sale pues de un COVID, de un útero, de una cueva, de un espacio de aislamiento, donde haces revisión profunda y dices, todo esto no me vale y tengo que hacer algo nuevo desde el para qué, desde el propósito, desde la vocación, desde la parte humanitaria. O sea, es el más humanitario de todos, es el melancólico. Y el menos interesado en sí mismo es el melancólico. Bueno, muy interesante todo. Yo me podría pasar aquí horas hablando contigo de estos temas. O sea, está claro que esto es un mapa, ¿no? Y como todo mapa, pues bueno, el mapa esto de no es el territorio, ¿no? Luego, evidentemente, cada persona es un mundo en el mejor de los sentidos, ¿no? Y para esto, a mí sí que me gustan los mapas porque es una manera de aproximarse a la realidad, pero ciertamente si te quedas únicamente con esto, no acabas de percibir todo lo real, que es mucho más amplio y apasionante, ¿no? Pero a mí personalmente sí que el tema de los temperamentos y tal y como tú lo explicas y cómo lo trabajas me resulta muy útil y espero que también a las personas que lo hayan podido escuchar pues hayan podido ver en cositas y que sirva sobre todo para esto, ¿no? No tanto para etiquetar o limitar, sino para comprender, ampliar, conectar, decir, claro, pues esta persona con esto que me molesta, bueno, lo hace desde aquí, esta es su necesidad, su motivación y en ese sentido para hacer no es como una clase de geografía entendidas a las personas como mundos, es como claro, es que su mundo es de este, ¿no? Que tiene más este elemento, entonces por esto tiene alas, no, claro, es que este tiene pezuñas porque necesita estar en este contexto y como muy revelador, ¿no? Este lugar desde el que tú trabajas con las personas. Muchas gracias, la verdad es que sí, es un mapa y es un mapa más. Y hay muchos mapas, o sea que yo creo que ahí tampoco debemos entrar en competencias, pero es verdad que cualquier mapa que estudies en profundidad vas a entender muchas cosas y bueno, pues la vida va de entendernos para juzgarnos menos, que es el gran enemigo a nivel personal o a nivel interpersonal. Y a mí también me ha encantado.
Esta entrevista es un placer estar aquí, así que muchísimas gracias de todo corazón. A ti, Nuria. Y bueno, yo me quedo con ganas de hacer más, o sea que si eso ha quedado muchas cosas pendientes. Fenomenal, encantada de volver. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima.